Sola con el solo. Libro sobre la vida de la hermana Claire Crockett. En este episodio, Dios entra en escena. Capítulo 3. Claire a sus 16 años colgó el teléfono y se desplomó sobre el sofá sin poder esconder su asombro. Shauna, que había oído toda la conversación, susurró: ¿En serio que Nickelodeon te va a ofrecer un trabajo? ¡Qué fuerte! Claire asintió con la cabeza. Sí, mi manager dice que le han llamado de Nickelodeon, preguntando directamente por mí. Han visto algo de lo que he hecho y me quieren ofrecer el papel de presentadora en una nueva serie que van a producir. Quieren hacerme una entrevista por teléfono. Él dice que esta es mi primera oportunidad real para llegar a la fama, que van a poner carteles con mis fotos por todas partes. «Con tu nombre, Claire Crockett», dice Shauna. Aquel momento de sorpresa no le duró mucho a Claire. Mientras soñaba con su imagen en los anuncios de un programa de Nickelodeon, se incorporó en el sofá y, elevando ligeramente la barbilla, exclamó: No, creo que me cambiaré el nombre. ¿Qué tal Wembley Doyle? Es un nombre perfecto para una actriz. Shauna alzó los ojos sin ni siquiera intentar adivinar si su hermana iba en serio o no con lo de cambiarse el nombre. ¿Wembley? Ese es el nombre de tu perro. Yo diría que Claire Crockett suena mucho mejor. Entonces tendrá que ser Clarabella Crockett, concluyó con una sonora carcajada. A pesar del entusiasmo inicial de Claire por la oferta, según pasaban los días, su inquietud aumentaba más y más cada vez que pensaba en ello. Hizo la entrevista y, como era de esperar, consiguió el trabajo. Pero el caso es que no estaba totalmente convencida. Había hecho diferentes actuaciones como presentadora, obteniendo cada vez más éxito, pero percibía dentro de sí una extraña sensación de vacío, incluso cuando se veía en la pantalla familiar en los programas ya terminados y emitidos por la televisión. No podemos no ver la mano providente de Dios que empezaba a guiar su vida, permitiéndole sentir ese vacío e insatisfacción. Ella no sabía aún la causa de esas sensaciones que experimentaba por entonces. Nunca hubiera imaginado que su inquietud persistiría hasta que Dios hubiera llenado su corazón. No tenemos mucha información sobre la propuesta exacta que le hizo Nickelodeon, pero sabemos que era algo grande. Está claro que iba a ser la presentadora principal de un nuevo programa para jóvenes, quizá en la versión británica e irlandesa de Nickelodeon, que se lanzó en los años 90 como el primer canal internacional de Nickelodeon. Shauna recuerda que una de las razones principales por las que el manager de Claire insistió en ese trabajo era por la cantidad de dinero que le iban a pagar. «Presentar no me va», fue su conclusión. Tengo que ser actriz. Si realmente quiero llegar a Hollywood, tengo que dejar de aceptar trabajos como presentadora. Eso no me satisface. Entonces llamó a su manager y le dijo que había decidido rechazar la propuesta de Nickelodeon. Aunque Claire quería ser rica, no estaba dispuesta a traicionar lo que ella consideraba su verdadera felicidad por dinero, por mucho que le presionaran para hacerlo. Ya vemos aquí una cierta nobleza de su carácter. No era tan superficial como para pensar que solo el dinero la llenaría. Poco tiempo después, decidió también romper con su manager, pues pensaba que podía apañarse ella sola. Él le seguía insistiendo en la oferta de Nickelodeon, pero ella ya estaba cansada de oírlo. Por entonces se hablaba de que se iban a rodar en Derry 2 películas sobre los eventos del Domingo Sangriento. Este sería un trabajo propiamente de interpretación, y no necesitaba la ayuda del manager para que le dieran un papel. Sería famosa siendo una actriz en toda regla. Si echamos un vistazo a los programas que Nickelodeon lanzó poco tiempo después en Estados Unidos, encontramos, por ejemplo, The Amanda Show, el show de Amanda. En octubre de 1999, la actriz Amanda Bytes entró en el mundo de la fama para acabar pocos años después en un hospital psiquiátrico con serios problemas de droga y alcohol. Años más tarde, la hermana Claire hacía referencia a Amanda Bytes como un ejemplo de cómo podría haber acabado ella misma si Dios no hubiera entrado en su vida. Ya hemos visto cómo Claire, en busca de realizar sus sueños,
no estaba muy interesada en los estudios. Bajar corriendo por los campos de margaritas había perdido su encanto. Como adolescente, todo un mundo nuevo pareció abrirse ante fiestas, discotecas y alcohol. Quería divertirse y dar rienda suelta a su vibrante personalidad. Aunque en su confirmación había firmado una promesa ante el obispo de no beber hasta que no cumpliera 18 años, rompió tal promesa solo un año después, a los 12. En los primeros años de la adolescencia, ella y sus amigas tenían documentos de identidad falsos para intentar entrar en las discotecas. Sin embargo, Claire tenía un rostro tan infantil que a menudo no la dejaban entrar. Sus amigas se habían puesto de acuerdo sobre una rigurosa regla. Si a alguna de ellas le negaban el paso, entonces ninguna de ellas se quedaría allí. Mientras se preparaban para salir, todas sus amigas ayudaban a Claire a arreglarse para asegurarse de que el peinado y el maquillaje pudieran disimular su cara de niña. A los 16 años, las salidas del sábado eran sagradas para ella y sus amigas. Esporádicamente salían también el viernes. Su amiga Rachel ayudó a Claire a conseguir un trabajo los sábados en un bar local para tener algo de dinero propio. Servía té y café a los clientes, pero sorprendentemente habría preferido fregar los platos. ¿Por qué? Porque de esa manera podría estar en el trasfondo pasándoselo bien, sin tener que estar pendiente de comportarse correctamente ante los clientes. Le pagaban 20 libras a la semana, lo que le permitía comprarse alcohol y tabaco. Más tarde dijo la misma Claire: «Me era imposible vivir sin un paquete de cigarrillos». Había, sin embargo, una excepción. Estaba dispuesta a sacrificar algunos cigarrillos por un bien mayor. Cuando el lunes llegaba a clase sin haber hecho los deberes del fin de semana, pedía a sus amigas que le hicieran los deberes a cambio de algunos cigarrillos. Sus amigas fumaban en el instituto a espalda de los profesores. A Claire le encantaba esconderse detrás de la esquina donde fumaban sus amigas e imitar las voces de algunos profesores, echándoles una reprimenda. Siempre conseguía que sus amigas se murieran de miedo. Por aquel tiempo, 2 de sus amigas fueron a un retiro organizado por un grupo católico de jóvenes llamado Core Guys in Others, que empezó en Estados Unidos. Y luego llegó a Irlanda. Los miembros del grupo de Derry querían llevar esperanza y sanación a los jóvenes, muchos de ellos heridos por el difícil ambiente causado por el conflicto norirlandés de los disturbios. El retiro procuraba permitir a los jóvenes tener un encuentro con Dios en la Eucaristía. A sus amigas les había tocado mucho el retiro y hablaban constantemente de él, y le insistían: «Claire, tienes que ir, ha sido genial, ha cambiado nuestras vidas». Al final la convencieron, a pesar de su reticencia. Ella insistía en que la religión no le interesaba. Los domingos seguía saliendo al parque que estaba cerca de la parroquia en vez de ir a misa. Sus amigas le dijeron que no se arrepentiría y le aseguraron que no es tan religioso. Y de hecho, los fines de semana el retiro de Core estaba centrado principalmente en valores familiares, en ayudar a los adolescentes a reconciliarse con sus familias y volver a descubrir el valor de la misma. En la sesión de queja, tenían que pensar en la lista de todas las ofensas y malas obras que habían realizado en casa, y en la sesión de afecto se les ayudaba a reconocer las cosas buenas presentes en sus familias. Era un programa de jóvenes que trabajan para otros jóvenes, por lo que las amigas de Claire fueron las guías en el retiro que hizo ella. En el retiro había también una madre y un padre, 2 adultos que ayudaban ese fin de semana. Había momentos más desenfadados, con juegos, canciones y representaciones, pero también había momentos en los que se ponía a los adolescentes en contacto con el Señor y con la fe a través de la misa, la confesión y ratos de oración en la capilla. Claire tenía 16 años cuando participó en el retiro Core de enero de 1999, en el Centro Carmelita de Retiros de Termonbacha, en Derry. Su primer pensamiento fue: Dios mío, están todos locos. aunque había acompañado a su madre a la adoración cuando era pequeña, esta es la primera vez que recuerda haber visto el Santísimo Sacramento expuesto sobre el altar.
El sacerdote que dirigía el retiro dijo a los jóvenes que el Señor estaba realmente presente en la Eucaristía y que tenían que hablar con Él. Debajo de la custodia había una imagen del Señor con las palabras «Jesús, nuestro Salvador». Claire se quedó mirando a lo que ella pensaba que era un trozo de pan, y luego se fijó en la imagen, preguntándose si el hombre de esa imagen podría realmente estar también en la custodia. ¿Me está mirando? ¿Me escucha? Se preguntaba. El sacerdote había dicho que tenían que hablar con él, así que hizo un intento. ¿Qué tal? No tenía ni idea de cómo rezar, pero su sencillez no pudo no conmover el corazón de Cristo. Fue en el tiempo de silencio de aquella pequeña capilla cuando fue consciente por primera vez de que Jesús quería hablar con ella. También percibió que él quería pedirle algo, como si sus palabras requiriesen algún tipo de respuesta. ¿Qué podría ser ese algo? No estaba segura. De hecho, estaba bastante confusa por toda la experiencia de oír a Dios que le hablaba. Y no pudo evitar preguntarse si se estaría volviendo loca. Al final del retiro, se pidió a los participantes que escribieran sus propósitos. Claire escribió: Mi compromiso es intentar seguir en core e ir a misa los domingos. Intentar ser mejor en casa y en clase. Sin parecer que el Señor le estaba pidiendo más, se le empezó a despertar la conciencia y entendió que había muchos vicios en su vida que no agradaban a Dios y que nunca la llevarían a la verdadera felicidad. Pero no estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios y había tanto ruido en su vida, interior y exteriormente, que le resultaba difícil oírla. Él se había acercado a su corazón y a medida que ella se lo iba abriendo, su voz sería cada vez más nítida. Unos años después de esta experiencia, alguien preguntó a Claire qué era lo más importante o quién ocupaba el primer puesto en su vida en el momento en que hizo este retiro. Y ella respondió: Yo estaba inmersa en una vida de orgullo y vanidad, y era difícil quitarse a sí misma del centro y escuchar la voz de Dios. No obstante, este fue el primer encuentro de Claire con Cristo como una persona real que la amaba y quería hablarle. En aquel momento, ella no da mucha importancia a esa experiencia, pero de alguna manera empezó a rezar más. Había hecho algunos amigos y empezó a ir regularmente a los encuentros de cor que se tenían cada 2 semanas. En una ocasión, unas religiosas fueron a hablar a los jóvenes del grupo sobre la vocación. Explicaron que Dios tenía un plan para cada persona y que la vocación es una llamada a seguir a Jesucristo. Claire estaba en shock. Todo lo que decían las hermanas le tocaba personalmente y parecía describir lo que ella ya había experimentado en el retiro. Recordó que el Señor había querido pedirle algo. Ahora, mientras la hermana explicaba lo que era la vocación, reconocía que ella debía tener eso exactamente, pero aún no entendía lo que eso conllevaba. Se acercó a una de sus amigas y le susurró su pregunta. Su amiga contestó: «A ver, tener vocación significa que tienes que ser monja». Claire casi se cae de la silla. Ser monja era la última cosa que hubiera querido hacer en su vida. Las monjas tienen 82 años, llevan gafas del tamaño de una ventana y rezan todo el día. Ella deseaba ser famosa. La vocación era algo que indudablemente no quería. Entonces dijo al Señor: Tú sabes que mi vocación es ir a Hollywood. Lo sabes mejor que nadie. Después de ese encuentro con las religiosas, decidió que debía cambiar algunas cosas de su vida, especialmente las que ofendían a Dios. Mas claramente, esta decisión duró solo unos días. Ese mismo fin de semana, salió y se fue de fiesta otra vez con sus amigas. Tampoco perseveró mucho tiempo en su propósito de ir a misa los domingos. Aquel verano fue a un campamento de coro en una playa de Donegal. Una noche en que los adolescentes no tenían ganas de irse a la cama. Los monitores se quedaron un rato con ellos y charlaron un poco mientras se fumaban unos cigarrillos. De un modo mejor de vivir. Ese era el tema de la conversación. Los adultos intentaban hacer ver a los jóvenes que el alcohol y las fiestas no eran un buen modo de vida a seguir.
Thomas Gallagher recuerda cuánto se abrió Claire al hablar sobre su vida y sobre las cosas que hacía. Tenía tantas preguntas. ¿Está bien lo que hacemos?, preguntó junto con los demás. Según avanzaba la conversación, era evidente que los jóvenes no sabían a dónde dirigirse. No conocemos otra cosa. El Señor respondería pronto a sus preguntas. El curso siguiente, en el primer retiro core, pidieron a Claire ser la guía de un grupo y dar una charla a los nuevos jóvenes que habían llegado. Mirando atrás, se preguntaba: Realmente no sé de qué hablé en las charlas o qué testimonio di, pues ciertamente no tenía mucho que decir a nivel religioso. Tenía un gran deseo de vivir, de llevar adelante mis proyectos, mi meta, pero Dios no tenía en absoluto un papel central en mi vida. Tenía razón. Tenemos una copia de la charla que dio al año siguiente, en febrero de 2000, titulada Realidad. Claire habló de la realidad de volver a la vida de cada día después de un retiro core. Explicaba que había pensado en dejar el grupo definitivamente, pero que en el fondo sabía que tenía que permanecer, y que el segundo fin de semana había sido mejor que el primero. Ahora ella querría estar allí siempre, aunque eso supusiera no volver a salir el fin de semana. Y os digo que ese es un gran sacrificio. No me importaba, porque simplemente me encantaba. Claire pensaba que todo el mundo era realmente estupendo. No mencionaba el papel de Dios en su participación en core, en parte quizá porque ni ella misma era plenamente consciente del hecho de que Él era el que la estaba guiando. Sin embargo, no cabe duda de que en la atmósfera de las actividades del grupo había percibido una felicidad y una alegría que el mundo no podía ofrecerle. Vale la pena detenerse un momento, considerar cómo describen los líderes de core a Claire en ese tiempo. Leo McCluskey, que era el padre del primer retiro de Claire, dice: Lo más llamativo era verla sonreír. Sus ojos sonreían y ella se iluminaba. El padre Ronald Colón, sacerdote encargado de core, recuerda: No podía pasar desapercibida en la sala. Había unos 50 o 60 jóvenes en el retiro del fin de semana, pero a ella no le perdías la pista. Era la alegría con patas. Otros adultos que apoyaban core dicen que era como el flautista de Hamelin, siempre con un grupo de gente a su alrededor que la seguía a donde fuera. Era como una chispa, llena de vitalidad y muy divertida. El Señor había puesto los ojos en ella desde el principio. Claire experimentó de forma gradual la llamada que Dios le hacía a dejar el mundo de pecado y al mismo tiempo a entregarse totalmente a Él. En las entrevistas que tenemos, en las que ella habla sobre estas primeras experiencias de Dios, las dos cosas van siempre unidas. Dios entró en su vida y le pidió todo. En su primer año de participación en core, pasó por momentos en los que quería cambiar de vida, pero no perseveró por más de unos días, en el mejor de los casos. Necesitaba que la gracia de Dios entrara en ella y fortaleciera su voluntad. En efecto, la voluntad sin amor no tiene fuerza. Su corazón aún no estaba lleno del amor de Dios, que más tarde la urgiría a llevar a cabo obras grandes y magnánimas. Ella se resistió. Pero al final, el amor de Dios llegaría a conquistarla. Finalmente se enamoraría de Él y voluntaria y alegremente le entregaría todo su ser. Fin del capítulo 3.